Hace más de 100 años, Nikola Tesla construyó una máquina capaz de lanzar rayos artificiales dentro de un laboratorio. Y aunque parezca tecnología alienígena, la misma física que usa esta máquina es la que hoy permite cargar tu celular de manera inalámbrica. Pero, ¿cómo demonios funciona realmente una bobina de Tesla? Quédate porque hoy voy a intentar explicarte de la forma más clara posible cómo una máquina puede literalmente romper el aire usando electricidad. Quiero intentar explicarlo de la forma más clara posible, pero sin irme a fondo en todos los elementos, porque si no, aquí nos van a hallar hablando de transformadores, capacitores y embobinados por unas cuantas horas. Entonces, la bobina de Tesla o transformador resonante, si eres muy refinado, lo podemos dividir en 4 partes. El primero es importante porque nos facilita llegar al voltaje que necesitamos para que se puedan generar esos rayos que se ven cuando la bobina está funcionando. El transformador tiene como función principal elevar el voltaje de salida. Vamos a verlo muy por encima. Más adelante, si quieren un video sobre transformadores, háganmelo saber en los comentarios. Pero la idea es esta. A tu casa llega un voltaje. Si vives en México, muy probablemente sean 127 voltios, pero nosotros no queremos esa cantidad de voltaje. Para generar esos rayos artificiales necesitamos una cantidad enorme, así que lo que tenemos que usar es un transformador para elevar ese voltaje. ¿Y cómo funciona el transformador? Bueno, en general es un núcleo de cientos de láminas de hierro apiladas como si fueran un mazo de cartas, el cual tiene dos devanados de cobre envueltos alrededor, y es importante saber que estos nunca se tocan directamente. Lo que sucede es que cuando pasamos corriente alterna en el primer devanado, donde tenemos unas 10 vueltas, creamos un campo magnético, y ese campo viaja a través de láminas de hierro hacia el otro extremo, y ahí nos espera el devanado secundario, con unas 1000 vueltas. Lo que sucede es que cada vuelta de ese devanado captura un poco de ese magnetismo y lo convierte en un empujón de voltaje. A grandes rasgos, si el devanado primario es de 10 vueltas y el secundario de 1000 vueltas, el voltaje se multiplica por 100. Entonces, de esta manera pasamos de 127 voltios a 12.700 voltios, pero es importante aclarar que en el universo nada es gratis, así que para llegar a ese voltaje tuvimos que perder amperaje, solo para que lo tengas en cuenta. Ahora que tenemos ese voltaje, lo que hacemos es mandarlo a un capacitor, porque si tenemos un capacitor y un inductor, podemos hacer un circuito resonante. El circuito resonante, en general, es una configuración que nos permite hacer que dos componentes intercambien energía. En este caso, digamos que el capacitor ya se encuentra completamente cargado y la energía acumulada sale por la terminal A. La corriente fluye directo hacia el inductor y entraría por el punto A. Viajaría a través de todas sus vueltas creando un campo electromagnético salvaje, hasta salir por el punto B y terminar su recorrido en la terminal B del capacitor. Pero aquí viene la magia de la física. Debido a la inductancia del inductor, la corriente no se puede detener en seco. El campo electromagnético de la bobina colapsa y al hacerlo empuja los electrones de regreso recargando el capacitor al revés. Como la energía ahora se acumuló en la terminal B, los electrones salen de ahí con fuerza en sentido contrario, pasan por el punto B del inductor, salen por el punto A y se dirigen de vuelta a la terminal A del capacitor. Este viaje de ida y vuelta se repite una y otra vez, de forma ultra rápida, pero ojo, este proceso no es infinito, pues la energía se va perdiendo en cada rebote por diversos motivos. Y sí, todo esto suena muy bonito, en papel. El capacitor se vacía, el inductor se llena, el magnetismo colapsa y el ciclo se repite. El problema es que en el mundo real, para que este juego empiece, tuvimos que conectar nuestro transformador gigante de 12.700 voltios para llenar el capacitor. Y ahí está el problema. El transformador nos entrega ese voltaje a unos lentos 60 Hz, y eso es muy importante porque para conseguir la bobina de Tesla necesitamos más de 100.000 Hz. Para elevar la frecuencia hasta esos niveles, Tesla utilizó el Spark Gap. Pero, ¿qué chingados es un Spark Gap? Pues imagínate un interruptor que en lugar de estar hecho de plástico y metal, está hecho de puro aire. Físicamente son solo dos puntas metálicas con una pequeña separación en medio. Cuando el transformador termina de llenar el capacitor a esos 12.700 voltios, la presión eléctrica es tan brutal que pasa algo increíble. Rompe el aire. El aire deja de ser un aislante y se convierte en plasma, creando un chispazo ruidoso y violento. En ese microsegundo, ese puente de fuego actúa como un switch mecánico ultra rápido que se cierra y le da vía libre al capacitor para que se descargue con una fuerza descomunal sobre el inductor. Y me dirás, ¿por qué esto soluciona el problema de los 60 Hz del transformador? Bueno, eso pasa porque la chispa vacía el capacitor de golpe, en una millonésima de segundo. Al liberar la energía en un tiempo tan ridículamente corto, el transformador se queda lento y congelado en el fondo.
mientras que el capacitor y el inductor quedan conectados frente a frente a través de la chispa, libres para jugar un ping-pong eléctrico a la velocidad que ellos quieren, a más de 100.000 hercios. Una vez que la energía rebota unas cuantas docenas de veces y se agota, la chispa se enfría y el interruptor de aire se abre de nuevo. El juego se pausa por una milésima de segundo y el transformador vuelve a llenar el tanque para repetir el truco. Así es como logramos la alta frecuencia en la base, pero toda esa furia en el suelo no serviría de nada si no tuviéramos una forma de mandarla hacia arriba. Y ahí es donde entra la tercera pieza de nuestro rompecabezas, la bobina secundaria o inductor secundario. Si la bobina primaria de abajo es la que genera la acción, la secundaria es la que la lleva al límite. Visualmente es una torre imponente envuelta en miles de vueltas de un cable de cobre súper delgado. Si eres observador, te darás cuenta de algo. Si revisas el circuito, la bobina de abajo y la torre de arriba no están conectadas por ningún cable, están completamente separadas. Entonces, ¿cómo pasa la energía de una a otra? Eso es por pura inducción magnética. Piénsalo así. Cuando el remolino de alta frecuencia corre por la bobina primaria, genera un campo magnético invisible que se expande y se contrae miles de veces por segundo. Como la bobina secundaria está justo adentro de ese campo, sus miles de vueltas de alambre empiezan a atrapar ese magnetismo y a convertirlo otra vez en electricidad. Pero Tesla no solo quería pasar energía, quería multiplicarla, y para lograrlo usó el truco definitivo de la física, la resonancia. Imagina que estás empujando a un niño en un columpio. Si lo empujas en cualquier momento, vas a arruinar el ritmo y el columpio se va a frenar. Pero si lo empujas justo en el segundo exacto en el que empieza a bajar, con cada pequeño empujón el columpio va a ir más y más alto. Eso es la resonancia. Los ingenieros calculan la bobina de abajo y la torre para que vibren exactamente a la misma frecuencia. Cada vez que el campo magnético de abajo colapsa, le da un empujón perfecto a los electrones de arriba. Como el ritmo es idéntico, el voltaje en la torre secundaria empieza a acumularse y a escalar de forma monstruosa con cada rebote. Pasamos de los 12.700 voltios en la base a más de medio millón de voltios subiendo por la torre. Toda esa presión acumulada corre hacia la punta de la bobina buscando una salida urgente, y ahí es donde se topa con la parte final de la bobina, el toro superior. Seguro que lo has visto, es esa estructura con forma de dona gigante metálica que corona la bobina de Tesla. Con más de medio millón de voltios acumulados, la energía tiene una desesperación brutal por salir disparada hacia el suelo o hacia el aire. Si dejamos la punta del cable de cobre pelada, el voltaje se fugaría de inmediato, en chispas chiquitas y débiles, arruinando todo el espectáculo. El toroide funciona como un acumulador gigante. Al tener una superficie curva, lisa y pulida, distribuye toda la presión eléctrica de manera uniforme por toda la dona. Es como poner una presa hidráulica en la punta. Contiene el agua, bloquea la salida y obliga al voltaje a seguir acumulándose y subiendo más y más en cada rebote de la resonancia. El toroide aguanta la respiración del circuito, pero llega a un punto en el que la presa simplemente ya no puede contener más agua. El voltaje en la superficie de la dona alcanza un límite tan ridículo que la resistencia del aire de la habitación se rinde por completo. Y ocurre la magia. El aire se rompe de forma masiva y el toroide libera toda esa presión contenida en un milisegundo, escupiendo esos rayos gigantescos, brillantes y ruidosos que caracterizan a la máquina de Tesla. Esos rayos no son más que el espacio colapsando bajo el peso de medio millón de voltios buscando el camino más rápido para regresar a la Tierra. Así es como Nikola Tesla logró, hace más de un siglo, meter el poder de un rayo de tormenta dentro de un laboratorio usando solo 4 componentes, un par de principios de física y mucha genialidad. Antes de irnos, sé lo que estás pensando. Si la torre de arriba está lanzando energía inalámbrica por puro magnetismo, ¿qué pasa si acerco mi celular? ¿Se cargaría la batería sin cables como esos cargadores modernos? ¿O qué pasaría? La respuesta rápida es: no lo intentes si aprecias tu teléfono, porque lo vas a freír en un milisegundo. Es verdad que los cargadores inalámbricos modernos y la bobina de Tesla usan el mismo principio físico, la inducción electromagnética. Tu celular tiene una pequeña bobina de cobre adentro y el cargador de tu mesa tiene otra. Cuando los juntas, se pasan energía de forma inalámbrica y segura. El problema es la escala de poder y la sintonía. El cargador de tu casa está diseñado para apenas mandar unos 5 o 9 voltios de forma ultracontrolada y a milímetros de distancia. Pero la bobina de Tesla, como acabamos de ver, es un monstruo que está vibrando a más de 100.000 Hz y acumulando medio millón de voltios. Cuando acerques tu teléfono a ese campo electromagnético salvaje, la bobina interna de tu celular va a recibir un impacto de voltaje miles de veces mayor a lo que puede soportar.
La corriente va a saltar los circuitos de protección y va a derretir los microchips de la placa madre y va a dejar tu pantalla pues en negro para siempre. Así que la inducción inalámbrica es real, sí, pero una cosa es recibir un suave goteo de energía en tu mesa y otra muy diferente es intentar poner tu celular abajo de una catarata de 500.000 de voltios. Y ahora sí, recuerda que nos vemos el siguiente jueves para seguir investigando juntos. Si el video te gustó, déjame un like y coméntame qué te pareció. Esto fue Cerebro de Cartón.